A continuación veremos qué es una fracción. Es una parte o porción de un todo y se puede representar de distintas formas gráficamente, es decir, se puede representar con distintos dibujos. Lo importante es tener siempre presente el concepto de fracción. Como vemos a continuación, en un cuadrado dividido cierta cantidad, el círculo dividido en cierta cantidad representan una unidad y parte de lo que se tome de la unidad. Como dijimos anteriormente, la fracción, y ahora veremos fracciones y sus términos. Una fracción representa parte de una unidad. Sus términos son numerador, denominador. El numerador, número de partes que se toman. Denominador indica el número de partes en que se divide la unidad. Ejemplo, vemos un círculo dividido en 6 pedazos. El pedazo que está de color azul representa el numerador, que es la cantidad que se tomó de las partes en que se dividió la unidad. Así vemos que un sexto quiere decir 1 de 6. Bien, en esta parte lo que se trata es de identificar o establecer qué fracción es equivalente a la figura mostrada en las partes sombradas, o sea, las partes que se tomaron de esa figura que fue dividida. Por lo menos la A, tenemos, si contamos, el cuadrado está dividido en 16 pedazos. ¿Cuántos pedazos de eso se tomó? 2. Entonces, una fracción equivalente a esa sería un octavo. ¿Por qué? Ya que se tomaron 2 partes de 16, sería la fracción 2 sobre 16, 2 dieciseisavos. Si aplicamos el concepto de simplificación, como es 2 dieciseisavos, el número que divide a los 2 es 2. 2 entre 2 a 1 y 16 entre 2, 8. Así que la opción es la número 1, que es la fracción equivalente a la fracción que representa ese cuadrado. Si vemos en la B, la fracción que equivale, pues ahí obviamente, con relación a la anterior, vemos que es 2 de 16. 2 de 16, o también se puede establecer como la anterior, pero como la opción no aparece, entonces elegimos 2 sobre 16. En la C vemos el círculo está dividido en 24 pedazos, de los cuales se tomó 8 de 24, sería la fracción 8 de 24. Si nos vamos a concepto de simplificación, un número que divide a ambos es el 2. Si aplicamos 8 entre 2, 4, y 24 entre 2, 12. Así que la opción es 4 doceavos, que es la opción 1. Si vamos a la D, tenemos la misma cantidad, tenemos 24 pedazos, y ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. 6 de 24. La fracción que representa o que equivale a esa sería, tenemos 6 de 24, número que divida al 6 y al 24. Si nos vamos al 3, 6 entre 3, 2, y 24 entre 3, 8. Así que la opción sería 2 octavos, que sería la opción número 2. Y así se puede encontrar un sinnúmero de fracciones equivalentes a la fracción dada o representada gráficamente. Como vemos a continuación, como hemos dicho, que una fracción es la representación de algo que ha sido dividido o ha sido distribuido. Como lo podemos ver en las pizzas, cuando tenemos una pizza, contamos el número de pizza o pedazos en que se ha dividido, y de eso entonces evaluamos para colocar el numerador cuántos pedazos se tomaron de la pizza
Así que como vemos en la representación gráfica tenemos un octavo, quiere decir que de 8 pedazos tomé uno. Y así se representa gráficamente. En la siguiente imagen podemos ver la representación de cada figura en forma de fracción. Cada figura ha sido dividida, que es lo que representa el denominador, y el numerador representa la cantidad de parte que se toma de esa figura que ha sido dividida. Entonces aquí mostramos un sinnúmero de figuras de distintas formas para hacer la representación de dichas fracciones. Ok, a continuación mostramos lo que son los tipos de fracciones. Los tipos de fracciones se clasifican en fracciones propias, fracciones impropias y fracciones mixtas. Dentro de las fracciones propias podemos encontrar que el numerador es más pequeño que el denominador. Si observamos el ejemplo 1/2, el numerador es más pequeño que el denominador. Eso hace que sea una fracción propia. Y vemos a continuación los siguientes ejemplos: 3/4, 2/6, 1/99 o 1/99avo. Bien, ya ahora que tenemos claro el concepto de fracciones propias, veamos lo que son fracciones impropias. El numerador es más grande que el denominador o es igual. Un ejemplo: 8/4. Como bien observamos, ahora el numerador es más grande que el denominador. Como la definición dice que el numerador, para que sea una fracción impropia, el numerador debe ser más grande que el denominador o igual. Entonces veamos los siguientes ejemplos. 9/9, como el numerador es igual al denominador y según la definición de fracciones impropias, también se convierte en una fracción impropia. 9/5, el numerador es más grande que el denominador. 4/2, también el numerador es más grande que el denominador. Y 100/3. Bien, observamos que todas estas fracciones cumplen con la definición de fracciones impropias. Antes bien, vamos a ver ahora lo que es las fracciones mixtas. Tienen una parte entera y una fracción propia. Para que la fracción sea mixta, debe tener un entero o la parte entera, y la parte de la fracción debe ser una fracción propia. Bien, recordando lo que es una fracción propia, entonces debemos saber que el denominador debe ser mayor que el numerador. Así que para que sea mixta debe tener una parte entera y debe poseer una parte fraccionaria que va a ser una fracción propia. Si vemos, tenemos 9/3/7, una fracción mixta porque cumple con una definición que tiene un entero y una fracción propia. Y a continuación podemos ver los siguientes ejemplos. Bien, como lo hemos mencionado en la presentación anterior, seguimos viendo lo que son fracciones, los tipos de fracciones. Fracción mixta o número mixto tiene un entero y una fracción propia. Fracción decimal, su denominador es de 10 o potencia de 10. Fracción equivalente, representan misma cantidad pero una unidad diferente. Bien, esto equivale a la antes mencionada. Así que la fracción mixta, bueno, ya sabemos que una parte entera y una fracción propia. Fracción decimal, todas las fracciones que tienen como denominador 10 o potencias de 10. Y la fracción equivalente es la misma fracción, pero con una unidad diferente. Es decir, si tengo 2/3, es igual a decir que tengo 4/6, ya que al aplicar la simplificación se me convierte en 2/3. Eso hace que la fracción sea equivalente. En la siguiente imagen podemos observar las mismas definiciones para reforzar los conocimientos.
hablamos de lo que son fracciones propias, las fracciones aparentes, que se reciben con otro nombre, fracciones impropias y fracciones decimales. Estas fracciones son iguales que la definición anterior, solo que algunas aparecen con nombres distintos según el autor. Y vemos la representación gráfica, lo que equivale a esa unidad. Esa unidad, digamos la fracción propia, el ejemplo que tenemos, 2 sextos, tomamos 2 pedazos de 6, eso va a ser menor que la unidad. En cambio, las fracciones aparentes, que quiere decir que el numerador y el denominador son igual, es decir que van a ser igual a la unidad. Y las fracciones impropias, como su numerador es más grande que el denominador, siempre esa cantidad va a ser mayor que la unidad o mayor que 1. Y las fracciones decimales, como bien lo vemos, siempre se va a dividir el objeto o la figura en 10 partes. Y así vemos la representación de dichas fracciones. Ahora vamos a observar lo que son las operaciones con fracciones. Podemos observar en el primer ejemplo una suma. Esto es por un método no el tradicional, sino un método recurrente o un método más práctico cuando son suma de 2 fracciones. Bien, como lo vemos aquí, lo que se usa son productos cruzados. Es decir, tengo un medio más 2 tercios. Multiplico los denominadores para obtener el denominador de la siguiente operación. Así que multiplico 2 por 3, se convierte en 6, mínimo común. Y lo que hago es multiplicar en cruz. 3 por 1, 3, más 2 por 2, que es 4. La suma de esos dos sería 7 sextos. Haciéndolo tradicionalmente o con el método de mínimo común múltiplo, se busca el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 y da como resultado 6. Luego agarro el mínimo común múltiplo, lo divido entre el primer denominador, sería 6 entre 2 es 3, y ese resultado lo multiplico por el numerador y me da 3 por 1, 3. Luego agarro el mínimo común, lo divido entre el segundo denominador, 6 entre 3, 2, y el resultado lo multiplico por 2 y eso es 4. Como es una suma, 3 más 4 es 7 sexto. El mismo concepto se aplica en la resta. Multiplico primero 2 por 4, como vemos en el ejemplo 2, que es 8. Luego hago el producto cruzado. La primera fracción, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda va a ser el primer valor, y el denominador de la primera por el numerador de la segunda va a ser mi segundo término. Así que multiplico 1 por 4, 4, 2 por 1, 2, y 4 menos 2 es 2. Queda 2 octavos. Pero como ambos números son par, se puede simplificar. 2 entre 2, 1, y 8 entre 2, 4. Si lo hacemos por el mínimo común múltiplo, me va a dar como resultado, y el mínimo común es 4. Luego divido 4 entre 2 es 2. 4 entre 2 es 2. Por 1, 2. Luego divido 4 entre 4, 1 por 1 es 1. Y 2 menos 1 es 1 sobre 4 o 1 cuarto. Bien, a continuación vemos entonces lo que son las multiplicaciones. Multiplicación de fracciones un poco más sencilla, se multiplica numerador con numerador, denominador con denominador. Pero también se puede aplicar simplificación antes de multiplicar si es necesario o si se puede realizar. Si no, se multiplica y se evalúa al final si se puede simplificar. Haciéndolo directo sería 3 por 1, 3, 2 por 9, 18, queda 3 sobre 18, simplificando me queda un sexto. Pero si simplifico antes de multiplicar, puedo simplificar en un numerador con un denominador. Sería simplificar 3 y 9. 3 entre 3 a 1 y 9 entre 3, 3. 1 por 1, 1 y 2 por 3, 6.
y queda simplificada. Bien, en la división lo que se hace es multiplicar en cruz y simplificar o aplicar el concepto de invertir la fracción. Multiplicando en cruz sería 2 por 25, 50 y 5 por 4, 20. Como los dos números terminan en 0, se puede simplificar los 0 y me queda 5 medios. Haciéndolo el método tradicional, 2 quintos, la primera fracción se mantiene, el símbolo de operación de división lo cambio a producto, invierto 4/25 por 25 cuartos. Listo, una vez que invierto, entonces multiplico o verifico si puedo simplificar. Y va a dar como resultado la misma fracción con el método anterior. Bien, en la imagen a continuación tenemos suma y resta combinada de fracciones. Lo que tenemos es suma y resta de fracciones heterogéneas. Lo que tenemos que hacer es transformar esas fracciones a que sean todas homogéneas para sumar y restar de forma más fácil. ¿Cómo se hace? Buscando mediante el mínimo común, se busca un denominador que sea común a los denominadores anteriores o que sean múltiplos de ellos. Luego se aplica el proceso del mínimo común. El mínimo común de 2, 2 y 4 es 4. Divido 4 entre 2 es 2 por 5, 10. Así que me queda la primera fracción 10 sobre 4 o 10 cuartos. Luego hago el mismo proceso con la anterior y con la otra, así sucesivamente se hace con cada una de las fracciones. Una vez que tengo las fracciones convertidas a homogéneas, entonces como son homogéneas quiere decir que tiene el denominador igual, se coloca el mismo denominador y se resuelven solo los numeradores. 10 más 6, 16 menos 3, 13, queda 13 cuartos. Y así sucesivamente podemos ver los siguientes ejemplos aplicando este método. En la siguiente imagen podemos ver otros ejemplos de cómo se suman fracciones del mismo denominador de diferentes denominadores aplicando diferentes métodos. Y en la parte de abajo se explica cómo sacar el mínimo común de dichos números. Esta imagen es para reforzar lo anterior aprendido. En la siguiente imagen podemos observar también cómo se suma y se resta fracciones mediante gráficos y mediante operaciones. En la siguiente imagen detalla cómo se puede hacer esta representación tanto práctica como gráficamente.